El carcinoma epidermoide en un 20% se da en varones en pacientes fumadores, ¿sí? El carcinoma microcítico, que es variante de células pequeñas, y el carcinoma de células grandes. Entonces, una de las cosas que vamos a encontrar antes de ver los demás son los amartomas, que son lesiones bien delimitadas, que generalmente son componentes normales que están en proporciones anormales. Eso ya estuvimos viendo en la, estuvimos viendo en la parte de neoplasias, ¿sí? Esto existe ahora, entonces vale la pena nombrar también, que son lesiones relativamente benignas dentro de los demás contextos, ¿sí? Entonces, como les dije, carcinomas camosos son más frecuentes en varones y fumadores es más central. Recuerden siempre que el carcinoma escamoso, como está producido, o sea, está relacionado con pacientes fumadores, generalmente se presenta primero una metaplasia escamosa, una displasia, un carcinoma in situ y después un carcinoma infiltrante. Y el adenocarcinoma más en mujeres y no fumadores y generalmente son más periféricos, más hacia la pleura, ¿sí? Entonces, esto es más de un adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, esta sí pasa por una hiperplasia neumatosa atípica, un adenocarcinoma in situ y después viene siendo un adenocarcinoma ya invasivo. Pero recuerden siempre que el fumador, el paciente fumador siempre pasa primero por una metaplasia, entonces genera un carcinoma escamoso, ¿sí? Entonces, vamos a ir diferenciando los diferentes tipos de tumores que tengo que saber identificar y los marcadores son los más importantes, ¿sí? Probablemente entre las cosas que tienen que elegir saber sí o sí son los marcadores, ¿sí? Entonces tenemos del adenocarcinoma, ya sabemos que las cosas, al menos una cosa grande que tengo que saber reconocer es la diferenciación. El adenocarcinoma tiene que tener una diferenciación glandular siempre. Es más frecuente en mujeres y personas no fumadoras, son más pequeñas y periféricas, ¿sí? Y los marcadores son TTF1 y napsina A, ¿sí? El adenocarcinoma son más pequeñas y periféricas. Y el carcinoma escamoso, ¿dónde suele estar asentado? Sí, estas son Trachea y bronquio terminales puede ser. exactamente, suele estar perihiliares. Ese es más periférica, más subpleural. ¿En quién pienso? Adenocarcinoma. En un adenocarcinoma, ¿sí? Si yo veo que es más periférico, pienso más en un adenocarcinoma. Teniendo en cuenta que esto es el ilio, ¿sí? No está tan relacionado con el ilio, sino que más hacia la periferia, pienso más en un adenocarcinoma. Mirando solamente la macro, ¿sí? Si miro, obviamente en la microscopía, si tengo un patrón glandular, obviamente voy a pensar en un adenocarcinoma, ¿sí? Esto sería un patrón, el patrón lepídico, les habla el libro y les comentan en la clase que básicamente esto que está tipo en espalda con espalda le llaman ellos, que básicamente entonces están en una disposición de una estructura glandular, pero con poco tejido conjuntivo en el medio, ¿sí? Entonces, todo esto son ejemplos de adenocarcinoma moderadamente diferenciado y esto es mal diferenciado prácticamente, ¿sí? Pero sigue teniendo una estructura relativamente glandular, ¿sí? Entonces, fíjense, esto también al tener patrón glandular, entonces pensamos en un adenocarcinoma, ¿sí? Y cuando hablamos de carcinoma epidermoide es más común en hombres y fumadores y generalmente se da en mutaciones de P53 asociado a hipercalcemia. Esa es una cosa clínica que tenemos que manejar sí o sí. El carcinoma epidermoide genera una hipercalcemia. Marcadores P53, pues justamente es la mutación donde encontramos, y el P40. ¿Cuáles son los marcadores del adenocarcinoma que dijimos recién? Natsina A, Napsina A y TTF1. TTF1. TTFA1, ¿sí? Entonces eso es importante que recuerden. Entonces esto es del carcinoma epidermoide P53 y P40. Entonces, fíjense cómo la ubicación generalmente es más perihiliar, ¿sí? Está relacionado con los bronquios, entonces esto generalmente vamos a asociar a un carcinoma epidermoide. Fíjense acá también, asociado más a los bronquios principales, entonces esto es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Fíjense acá, lesiones perihiliares son más carcinomas epidermoides, ¿sí?
Entonces, lo mismo, esto por ejemplo es lo mismo, va a pasar a una metaplasia. Acá es eh, la característica normal en teoría medio normal, entre paréntesis, tiene todavía células caliciformes del patrón respiratorio y pasa a ser un epitelio plano estratificado, ¿sí? Entonces, esta es una imagen característica que ustedes ya saben al mirar esta imagen que es Epidermoide. Perla de queratina. carcinoma epidermoide porque tiene las perlas de queratina, entonces característico de siempre. Lo mismo en las diferentes, en cualquier imagen, cuando yo veo las perlas de queratina, estoy seguro que estoy ante un adenocarcinoma, perdón, un carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces acá sí ya es un poquito más difícil porque esto se parece mucho a un adenocarcinoma, pero atiendan bien siempre estas uniones, las uniones intercelulares, siempre, siempre, por más de que veamos en las diferentes imágenes, estas uniones intercelulares son las que siempre le van a delatar que estamos ante un carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces, si bien es sutil la diferencia, siempre atiendan si tenemos esas uniones intercelulares, ese estrato espinoso o lo parecido a un estrato espinoso, es un carcinoma epidermoide sí o sí. ¿Sí? Después tenemos el carcinoma microcítico que está asociado a síndrome de Cushing. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en la microscopía, patrón en sal y pimienta, la presencia de necrosis relacionado con tabaco. ¿Sí? Recuerden siempre que el tabaco, que el que estaba relacionado con tabaco, ¿cuál era? ¿El carcinoma, el adenocarcinoma o el carcinoma epidermoide? El epidermoide. Epidermoide. El epidermoide. Entonces, sus cabezas, el microcítico y el epidermoide está relacionado con el tabaco, ¿sí? Y esto es un concepto grande que tenemos que manejar, que es el carcinoma microcítico es más maligno y metastatizan ampliamente, pero son más sensibles al tratamiento, ¿sí? Cosa que es diferente en el carcinoma de células grandes, porque son menos malignos, son menos agresivos, pero prácticamente no responden al tratamiento, ¿sí? Entonces el carcinoma microcítico de células pequeñas se caracteriza por ser entonces más maligno y metastatizan ampliamente. Los marcadores son cromogranina, sinaptofisina y CD57. Entonces, TP53 y TP40, ¿quién era? Carcinoma. Epidermoide. Epidermoide. Carcinoma epidermoide. Adenocarcinoma era sinaptofisina y TTFA1 y cromogranina, sinaptofisina y CD57 es carcinoma microcítico, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta. ¿Cuál era el que estaba relacionado con hipercalcemia? Epidermoide. Epidermoide, ¿sí? Y recuerden que el síndrome de Cushing está relacionado con el carcinoma microcítico. O sea, esos son datos clínicos que les pueden ayudar hacia dónde están apuntando. Entonces, el crecimiento de estas neoplasias no tienen una ubicación específica. No, a veces pueden ser periliares, a veces suelen ser periféricas. Como en este caso, está asociado eh, a un bronquio. Entonces, parece ser periliar, pero si yo miro la microscopía, este por ejemplo está un poco más periférico, si yo miro la microscopía tengo que ver este patrón en sal y pimienta. ¿Ven cómo tiene este puntillado marcado, bastante, bastante marcado en todas las células? Esa es la característica de las de células, la de células pequeñas, ¿sí? Que tenga ese puntillado de patrón en sal y pimienta, que tenga ese puntillado marcado, le hace diagnóstico a un carcinoma microcítico, ¿sí? Obviamente generalmente le da, luego le da el dato de los marcadores, le da el dato del síndrome de Cushing, le da el dato de que responde bien al tratamiento o algún dato importante les da para que ustedes puedan, o un paciente que sea un fumador de larga data, entonces le da algún dato para marcar que es un carcinoma microcítico. Porque en la macroscopía, por la ubicación no se puede saber, ¿sí? Entonces, pero en la microscopía sí se puede saber, ¿sí? Entonces, ven, ese patrón, ese puntillado marcado es microcítico hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Esta es una imagen que es bastante fea, que no se reconoce nada, pero esto es memoria fotográfica, no hay de otra. Esta imagen tienen que aprenderse en memoria, siempre sale, forever and never sale. Entonces, esta imagen tienen que saber que esta es una imagen de un carcinoma microcítico.
o una de células pequeñas y tienen que saber cómo sea, ¿sí? Y por último están los carcinomas de células grandes. Un tumor maligno indiferenciado son núcleos grandes, nucleolos visibles, invade pericardio generalmente, ¿sí? Como les dije, esta es la que no responde bien al tratamiento y esta no tiene marcadores específicos. Entonces tenemos que saber sí o sí los marcadores anteriores. Vamos a repasar otra vez. ¿Cuáles son los marcadores del adenocarcinoma? Lapsina A, Napsina A y TTFA1, TP40 y TP53 del carcinoma epidermoide y del carcinoma microcítico eran tres. cromogranina, Cromogranina, CD57, CD57 y sinaptofisina. inaptofisina. Sí, súper bien. Entonces recuerden siempre, las imágenes que tengo que saber del carcinoma microcítico son las que son estas que tienen en sal y pimienta y esta que tengo que saber de memoria porque esta sale siempre y no, realmente no hay una explicación específica de cómo se ve, pero es importante que recuerden que esta imagen es una imagen de microcítica, ¿sí? Las de células grandes, tanto como las de células pequeñas, yo no puedo diferenciar por la ubicación, por la macroscopía no puedo saber, ¿sí? Pero sí puedo saber específicamente por la microscopía, donde obviamente son las células son un poquito más grandes, los nucleolos están un poco marcados y generalmente se presentan estas zonas de fibrosis también, que son un poquito más marcadas de las de células grandes. Esta imagen realmente es mucho, o sea, parece tener un patrón en sal y pimienta también, pero los nucleolos son acá la clave o sea, los nucleolos de los núcleos, valga la redundancia, los nucleolos bien marcados son bastante importantes para poder diferenciar y aparte estas distribuciones como de tabiques son bastante llamativos, que son más de células gigantes, ¿sí? Después tenemos al tumor neuroendocrino, el tumor carcinoide, que es un tumor que se habla en botón de camisa, que es un tumor importante porque estos invaden la región intraluminal, crecen en la luz de los bronquios, ¿sí? Entonces es un tumor carcinoide. Y diferenciar de lo que es la metástasis que era la característica que teníamos, eran de diferentes tamaños. Ven cómo son nódulos bien marcados que pueden ser de diferentes tamaños, algunas son más grandes que otras y generalmente se tendrían que ver las umbilicaciones que no siempre se ven en un estadio relativamente temprano. Y después tenemos el mesotelioma, que era o sea, la neoplasia. ¿En qué origen? ¿Dónde se asienta esta neoplasia? El mesotelioma, ¿dónde hay? En el mesotelio. Básicamente en la pleura, ¿sí? En el mesotelio, o sea, hablando de mesotelioma, es del mesotelio, pero ¿de dónde viene el mesotelio? Es de la pleura, ¿sí? Y recuerden siempre que la neoplasia de la pleura obviamente no es frecuente, pero lo más importante que tienen que relacionar es que no está relacionado con pacientes ¿cómo se llama? Tabaquistas, perdón. No son pacientes tabaquistas y siempre relacionar con el amianto, ¿sí? Estos cuerpos de asbesto, esos son bastante frecuentes que estén relacionados con la mayor frecuencia de mesotelioma. Eso es pregunta clásica de examen, que no está relacionado con tabaquistas y que siempre está relacionado con el amianto, ¿sí? Entonces esos son los dos datos que tienen que relacionar y en la microscopía obviamente ver que el parénquima pulmonar está relativamente conservado y vean que la alteración es en la zona de la pleura, que está muy, muy engrosada en esta imagen y en esta imagen, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Y obviamente es súper largo el contenido, traté de resumirlo en 1 hora y 20 más o menos, porque es relativamente largo el contenido, ¿sí? ¿Se entendió? Al menos se retuvo un poco de la información. Sí, Richard. Súper. ¿Quieren hacer la entrega del año pasado? O sea, del año antepasado en realidad. Sí, ¿Les sirvió la pasada? sí, por favor. Bueno, vamos a ir viendo los temas que ya salieron. Richard, mientras te puedo hacer una pregunta. Dime. Viste que los patrones de bronconeumonía y neumonía lobular son para neumonías de origen bacteriano.
Sí. Y si es viral, también es lo mismo. Generalmente el viral no hace o sea, no hace esa diferencia entre neumonía, o sea, no hace una condensación lobar, ni tampoco o sea, no, viste cómo no genera por condensaciones, sino que es un patrón difuso, ¿entendés? O sea, esa es la diferencia, lo principal también, de que aparte que altera el intersticio y no la parte al intraalveolar, es difuso. O sea, se habla luego de un patrón ala de mariposa, igual que la sobrecarga, se ve también en un patrón de ala de mariposa, donde se ve de forma difusa. O sea, no es que hay una zona nomás afectada, sino que generalmente son ambos pulmones, ¿sí? Y desde arriba hasta abajo, todo está afectado en una neumonía viral. ¿Entendés? Por eso es que no podemos hablar ni de un patrón, ya sea no podemos hablar de un patrón de bronconeumonía ni una neumonía lobar porque no es que se concentra en parches o en un lóbulo completo. ¿Se entiende? Dale, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Avísame cuando se ve en pantalla. Ya. Bueno. ¿Sí? Bueno. El diagnóstico correcto con esta imagen dice, metástasis, carcinoma escamoso, tuberculosis, neumonía lobar, bronconeumonía. ¿Qué les parece que es? ¿Y por qué? Bronconeumonía. ¿Están de acuerdo? Acá justamente donde entra este concepto de metástasis, acá tenemos metástasis, tenemos tuberculosis, tenemos bronconeumonía. Los otros neumonía lobar y carcinoma escamoso creo que estamos de acuerdo que no puede ser, ni chances. Entonces, metástasis, ¿por qué no es? Dale, que respondan sin vergüenza, no te preocupes. Tipo, vamos a ver, parece, Eso ahora no, de patrón nodular no veo. no hay nódulos, súper bien. Después, no hay umbilicaciones, no hay nada No hay parecido. una diferencia muy grande del tamaño tampoco. Ah, exactamente. ¿Por qué no es tuberculosis? Puede ser porque, tipo, no es que es difuso por todo. Ah, Exactamente, no está en todo el pulmón, luego se centra más en un solo lóbulo, ¿sí? Pero entonces la respuesta es que es una bronconeumonía porque tenemos entonces afectación parcheada en ciertas zonas nomás, ¿sí? Entonces eso es lo que le hace el diagnóstico y que estamos seguros de que estamos hablando de una bronconeumonía. ¿Se entiende la respuesta de por qué no son los demás? Richard, ¿y la sí. parte de arriba es necrosis o qué? Porque está No oscuro. sé, no sé si necrosis, pero probablemente sea de una autopsia. O sea, por eso nomás lo tenemos el pulmón afuera, ¿verdad? Pero probablemente sea por el tiempo de evolución nomás. Por eso es medio feo el pulmón. Probablemente esta toma de biopsia o esta foto se tomó en un paciente que ya, tipo, un pulmón que ya está medio de un poco de tiempo fuera del cuerpo. ¿Entendés? Por eso no. Ya, gracias. Dale. Pasamos al siguiente. Las mutaciones activadoras del KRAS en el adenocarcinoma pulmonar se asocian a mejor pronóstico. ¿Qué opinan? Falso. Falso. Generalmente el KRAS justamente se asocia a un peor pronóstico, ¿sí? Entonces eso es relativamente, o sea, eso es textual, o sea, no hay de otra que haber leído esa parte.
¿sí? Aumento de tamaño irreversible de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, acompañado de destrucción de las paredes, corresponde a Enfisema. enfisema, ¿sí? Entonces, aumento de tamaño irreversible. Acuérdense siempre cuando habla de irreversibilidad, pensamos más en enfisema, ¿sí? Distales al bronquiolo terminal, porque recuerden que distales al bronquiolo terminal estamos hablando de los lobulillos. Si era el lobulillo, o sea, esa es la diferencia con respecto a la bronquiectasia, por ejemplo, porque la bronquiectasia generalmente suele afectar a bronquios y bronquiolos. Si me habla de espacios distales al bronquiolo terminal, me está hablando de bronquiolos respiratorios. Si solo afecta al bronquiolo respiratorio, pienso en enfisema. Enfisema. Centro cinar. Centro cinar o centro lobulillar. Si es todo, es panacinar y cuando es de la parte septal, que es la parte final, entonces estamos, o paraseptal, pensamos siempre en la parte final nomás, pero siempre respetando el espacio post bronquiolo terminal, ¿sí? Acompañado de la destrucción de las paredes, enfisema es la respuesta, ¿sí? Bronquiectasia me tiene que hablar de una fibrosis, asma me tiene que hablar de un paciente atópico, un paciente que tiene una alergia, etcétera, etcétera. La asociación correcta en relación a esta imagen es enfisema centroacinar tabaco, enfisema panacinar déficit de alfa-1 antitripsina, enfisema intersticial desgarro alveolar, enfisema bulloso neumotórax, patología intersticial idiopática. ¿Qué es lo que vemos en la imagen? Enfisema De bulloso. enfisema bulloso. Enfisema bulloso en un contexto de neumotórax, ¿sí? ¿Por qué les parece que hay esta relación enfisema bulloso neumotórax? Enfisema bulloso básicamente se forma bullas o burbujas. ¿Por qué se relacionan con neumotórax? Y esas burbujas serían por el aire en el espacio pleural, podría ser. Claro, y si se rompe, va a generar un neumotórax, ¿se entiende? O sea, generalmente luego o sea, para que tengan en cuenta más en la clínica cotidiana, los neumotórax generalmente son por un enfisema bulloso, ¿sí? Por eso de ahí radica la importancia clínica de esta respuesta, ¿sí? D es lo más frecuente. De las citadas, ¿cuál no es causa de la patología observada? ¿Qué imagen es esa? Bronquiectasia. La bronquiectasia. Y recuerden siempre, fibrosis quística, neumonía necrotizante, obstrucción bronquial por tumores, artritis reumatoide, eran causas relacionadas con esta patología y la respuesta es tuberculosis, que no está relacionado con la bronquiectasia, ¿sí? Esta es una imagen muy clásica de bronquiectasia que se les puede preguntar. El diagnóstico correcto de esta imagen: fibrosis pulmonar idiopática, neumonía organizada criptogénica, neumonía intersticial inespecífica, daño alveolar difuso, neumonitis por hipersensibilidad. Esta es una imagen realmente bastante difícil, ¿sí? Porque entre todas las patologías, generalmente, diríamos, la respuesta es daño alveolar difuso, ¿sí? Esa es la respuesta que se dio. Y realmente no hay luego mucho que negociar. O sea, las demás son patologías que hablan de una fibrosis. La única donde no hay fibrosis, donde no hay, o sea, la única que no tiene un patrón específico, inclusive la neumonía intersticial inespecífica igual tiene fibrosis. Y la única opción en la cual nosotros no tenemos una fibrosis en las paredes es la del daño alveolar difuso, ¿sí? O sea, esta es una imagen difícil, una respuesta súper difícil. Si no sabemos, o sea, si por ejemplo no leímos bien esta parte, lo único que nos va a ayudar a marcar es el hecho de que es la única entre las opciones la que no tiene una fibrosis en las paredes, ¿sí? Entonces la respuesta es daño alveolar difuso, ¿sí? Como les digo, les repito otra vez. Es una imagen difícil, si no les suena, si no saben de dónde salió esto, es nomás luego difícil de reconocer, pero lo que tienen que saber es que el daño alveolar difuso es, diríamos, una lesión inespecífica, una lesión temprana
que puede estar relacionado con un enfisema, que puede estar con un síndrome de distrés respiratorio agudo, pero en una lesión inicial, donde obviamente vemos destrucciones de las paredes relativamente o regularmente, pero sin afectación todavía, sin un engrosamiento del intersticio, ¿sí? ¿Se entiende la respuesta? Es una imagen difícil. Sí, ¿Está? Ricardo. Súper. Una lesión en el bronquio fuente izquierdo, como la señalada causará, esto sé que saben. Por resorción puede ser. Por resorción, siempre que se tape las vías aéreas, ya sea por un tumor, ya sea por moco, ya sea por cualquier cosa, por un cuerpo extraño, o lo que tape las vías biliares, perdón, las vías aéreas, siempre es atelectasia por resorción. ¿Hacia qué lado se iba? Entonces, si genera una resorción, si se contrae el pulmón y genera un espacio, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el pulmón sano o hacia el pulmón afecto? Hacia el afectado. Hacia el afectado, súper bien. Entonces, por compresión tenemos que tener sí o sí tenemos que tener algo externo que le esté comprimiendo, ya sea aire, un tumor, lo que sea. Y la telectasis por contracción tengo que tener ya fibrosis marcada, ¿sí? En un paciente con carcinoma pulmonar, cuando vemos edema de la cabeza y los brazos, debemos pensar en, esta es algo súper difícil también. Invasión de la vena cava superior. Exactamente, o sea, esto es medio deducción realmente, o sea, ¿qué es lo que drena la sangre de la cabeza y los miembros superiores? Es La cava superior. la cava superior. Y si tenía edema de miembros inferiores, si tenía distensión abdominal y todo lo que viene de abajo, de la parte inferior del cuerpo, En la cava inferior. en la cava inferior. ¿Se entiende? O sea, es una cosa re rompebola que es cosa súper teórica, pero por deducción podemos sacar la respuesta. Es la invasión de la vena cava superior, ¿sí? O compresión por lo menos de la vena cava superior. Con relación a esta lesión, es correcto afirmar. Necesitamos el tamaño para definir si es in situ o infiltrante. No tiene relación con el hábito de fumar. Será positiva para TTF1 en abscina A por inmunohistoquímica. No es necesario la búsqueda de anomalías genéticas. Son de buen pronóstico. ¿Qué opinan? ¿Les parece que es un carcinoma epidermoide? No. Parece más No, adenocarcinoma. No. parece más adenocarcinoma. Entonces necesitamos el tamaño para definir si es in situ o infiltrante y probablemente no. Acá ya vemos tejido conjuntivo y vemos que esto está completamente o sea, ya está invadiendo todo lo que haya. Entonces probablemente ya no haya luego un límite. Esto ya está luego todo invadido en el tejido conjuntivo. No tiene relación con el hábito de fumar y realmente siempre igual tienen una cierta relación, ¿sí? ¿Será positiva para TTF1 en abscina A por inmunohistoquímica? Eso me está diciendo es un adenocarcinoma. No es necesario buscar búsqueda de anomalías genéticas y realmente siempre igual vamos a tener anomalías genéticas de alguna u otra manera. Son de buen pronóstico y la verdad que ninguna es de buen pronóstico, ¿sí? Entonces la respuesta es la C, será positiva a TTF1 en abscina A. Hablando mal y pronto, las demás opciones son bastante distractoras, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que no se compliquen. Los temas no son tan complicados como parece. Obviamente las dos que les mostré, las dos anteriores que les mostré, la pregunta anterior y una más que estaba un poco más atrás, que eran temas difíciles que por deducción, podían quitar. Esta no es tan difícil, ¿sí? El tema de tumores no es tan difícil. El hecho que ustedes sepan que será positivo para TTF1 en abscina A les dice que es un adenocarcinoma y la imagen es un adenocarcinoma. O sea, no hay mucha ciencia que dar, no hay mucha vuelta que dar. Es la respuesta más fácil de encontrar, las otras son bastante distractoras, ¿sí? Entonces la respuesta es C. Marca la afirmación correcta con relación a la siguiente lesión exofítica bronquial. Es una neoplasia agresiva, es una metástasis, neoplasia exclusiva de mujeres, solo se presenta en pacientes fumadores, es de naturaleza neuroendocrina. ¿Qué les parece?
qué es esta imagen? Yo no les mostré esta imagen, les mostré solo la macroscopía. ¿Cuál era la lesión exofítica bronquial? Que les dije que era el botón de camisa que se presentaba en la luz del bronquio. Neuroendocrino. El tumor neuroendocrino, ¿sí? El tumor carcinoide o tumor neuroendocrino. Y usted sabiendo eso con la macroscopía, o sea, sabiendo ese concepto de la macroscopía, marca la afirmación correcta con respecto a la siguiente lesión exofítica bronquial. Va para y se vea el que crece dentro del bronquio. Ustedes ya saben que era el carcinoide o neuroendocrino, que es la E. O sea, la respuesta es de naturaleza neuroendocrina, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros identificamos? En la inmunohistoquímica vemos que las células neuroendocrinas están marcadas, estas no es coincidencia que en estas lesiones, o sea, esta es la lesión, cómo se ven las lesiones en la neuroendocrina, pero, o sea, en el carcinoide, pero fíjense cómo vemos estas lesiones, o sea, esta lesión marcada con inmunohistoquímica, se ven este marcado de las células neuroendocrinas que son características del tumor carcinoide. Entonces, la respuesta es de naturaleza neuroendocrino, ¿sí? Entonces atiendan que viene el enunciado, porque yo les digo, mirando esta entrega de esta sección, es una entrega difícil, realmente. Pero realmente las opciones no son difíciles, ¿sí? Las preguntas son difíciles, pero se puede quitar sin saber demasiado, ¿sí? Entonces con AP es juntar la mayor cantidad de puntos posibles, nomás no importa cómo, no importa que ustedes me sepan de memoria el libro, porque ustedes tienen que saber sobrevivir. Como siempre yo les digo, desde el primer repaso, en AP el secreto es saber descartar también. No siempre y generalmente no vamos a saber todas las respuestas, inclusive mirando las entregas. Obviamente hay algunas que también me cuestan, también se me pasan. Entonces tengan en cuenta que siempre es difícil anatomía patológica. Pero el secreto es saber también descartar. No siempre vamos a saber la respuesta, pero sabemos cuál no es la respuesta. ¿Sí? Entonces, el siguiente. Un neumotórax ocasionará, yo sé que ustedes saben, esta es facilísima. Atelectasia Ah, por compresión. La atelectasia por compresión. Siempre que hace un efecto de masa, ya sea aire, ya sea líquido, ya sea agua, ya sea sangre, ya sea lo que sea, que algo que comprime, entonces siempre es por compresión. Lo señalado en el pulmón se produce exclusivamente por causas hemodinámicas, ¿verdadero o falso? falso. ¿Por qué es falso? ¿Qué otra causa puede ser? Por el daño en la membrana Inflamación. capilar. Daño alveolar, o sea, un daño inflamatorio también. Sí, eso es lo que les pregunta es, si esto es exclusivamente cariogénico o hay otra causa. Esto es básicamente lo que le está preguntando. Obviamente es falso porque existe el origen cariogénico y el origen no cariogénico, ¿sí? Entonces, eso es importante que recuerden, ¿sí? En relación a esta imagen, es correcto afirmar, es una patología neoplásica, su causa puede ser congénita o adquirida, es una patología intersticial, el paciente trabaja en minas de carbón, tiene relación con el hábito de fumar. ¿Qué imagen es esta? ¿A qué se refiere la imagen? Bronquiectasia. Bronquiectasia. Súper bien. ¿La respuesta cuál es? La C puede ser, no estoy segura. Puede ser congénita o adquirida. Exactamente, la respuesta es que puede ser congénita o adquirida. Patología intersticial quiere decir que no está relacionado con las vías aéreas, sino que está relacionado con el intersticio, es decir, al tejido conjuntivo que está en el medio. Recuerden que estas alteraciones son a nivel de los bronquios, a nivel de las vías aéreas, a nivel de la parte pulmonar funcional específico, ¿sí? A nivel intersticial se refiere al tejido conjuntivo que está alrededor. Entonces atiendan bien que no es una patología intersticial, ¿sí? Es una patología parenquimatosa, ¿sí? De la parte funcional del pulmón. ¿Se entiende? Sí, Richard. ¿Sí? Entonces, ya saben, entonces que se les puede preguntar bronquiectasias en las imágenes y recuerden siempre las causas. Se ve que se pregunta, le gusta preguntar, ¿sí? No corresponde a una patología pulmonar relacionada a la exposición a lo señalado.
¿Eso qué es? ¿Qué es lo que señala la flecha? Estos no son los cuerpos de amianto, pues. Los cuerpos de asbesto, ¿sí? Los cuerpos de asbesto básicamente corresponden a eso. Y dijimos que el mesotelioma estaba relacionado con eso, ¿sí o no? Sí. Sí, que era pacientes no fumadores, pacientes que están relacionados con los cuerpos de asbesto. Súper bien. O con el amianto, ¿sí? Entonces, la asbestosis es justamente la patología relacionada con eso, que generaba placas pleurales, específicamente en la zona en la supradiafragmática, y generalmente está relacionado también con el carcinoma de pulmón. Entonces, la respuesta es neumonía intersticial usual, que no está relacionado con esta exposición, sino que la neumonía intersticial usual generalmente está asociado con infecciones ¿de qué tipo? ¿De qué tipo? Virales. Virales, Ah, ¿sí? Virales, ¿sí? Intersticial era virales, ¿sí? Intraalveolar era bacteriano, ¿sí? Entonces, a eso se refiere neumonía intersticial usual, no está relacionado, no tiene nada que ver con esto. El diagnóstico correcto en esta imagen, este es facilísimo, vimos recién hace un ratito. A que no es tan fácil parece. Ah, No. ¿Qué es esa cosa que está en el medio? A que no es tan fácil, parece como pensé. ¿Qué puede ser esta cosa que está acá? Perla queratina. No. Gracias. Parecido a la fibrosis, pero ¿qué era que les dije que era más laxo o que era más grueso? Colágeno. Y sí, colágeno, pero ¿cuál era el que era más finito y cuál era más gruesito? Y en la silicosis era más grueso. Más grueso. ¿Y en cuál era más finito? ¿En cuál era más La finito? criptogénica. Exactamente. Cuando tenemos una acumulación de tejido conjuntivo laxo, que eran los cuerpos de Mason, entonces acá nosotros vemos la neumonía organizada criptogénica. ¿Sí? Esto es importante. Esta es la imagen característica de una neumonía organizada criptogénica, donde veo tejido conjuntivo laxo acumulado ahí en el medio. ¿Sí? Recuerden siempre que si es grueso, es silicosis. Y recuerden que siempre que yo piense en un carcinoma epidermoide, tengo que ver las perlas de queratina. Y las perlas de queratina son rosadas, más oscuras luego. Fíjense cómo esto es relativamente clarito. Parecen como láminas nomás que están todas encima del otro. ¿Sí? Entonces la respuesta es neumonía organizada criptogénica. ¿Sí? Atiendan que bien porque esto es una imagen clásica. ¿Sí? Neumonía criptogénica tienen que saber sí o sí. Ante la presencia de fibrosis pulmonar parcheada, focos fibroelásticos y aspecto en panal de abeja, debemos pensar en La E. la fibrosis pulmonar idiopática. Justamente eso, el primero que les puse, que era la fibrosis pulmonar idiopática, era justamente esa fibrosis progresiva, ¿sí? Pero me olvidé, realmente este concepto no les metí tanto en la cabeza, que es una fibrosis pulmonar parcheada, ¿sí? Eso es súper importante que tengan en cuenta, que es una fibrosis progresiva, pero de forma parcheada, que da un aspecto en panal de abeja, ¿sí? Las dos cosas que tenemos que saber que está en panal de abeja es el enfisema y la fibrosis pulmonar idiopática. Recuerden que la fibrosis pulmonar idiopática tiene la característica panal de abeja, pero la diferencia es que tenemos una fibrosis pulmonar parcheada, ¿sí? La fibrosis bronquial es a nivel de pasa en las bronquiectasias, pero la fibrosis pulmonar parcheada es muy característico de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces, ese concepto grande quiero que tengan bien en mente. Panal de abeja más fibrosis parcheada, piensen en una fibrosis pulmonar idiopática. Es tipo, su definición es esto de forma teórica.
¿sí? Entonces atiendan bien. Con relación a esta lesión es correcto. Es el carcinoma pulmonar más frecuente, no tiene relación con el hábito de fumar, se trata por quimioterapia sin cirugía, la lesión precursora es la displasia del carcinoma in situ, son más frecuentes en la periferia del pulmón. ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿Por qué? porque es escamoso. ¿Cómo sabe que es famoso? Porque es periliar. Es periliar, ¿sí? Primero que nada, sean un poquito más vivos también. Dice, ¿es el carcinoma pulmonar más frecuente? ¿Quién es? Adeno, Adeno. ¿No tiene relación con el hábito de fumar? ¿Quién es? adeno, Adeno. Se trata con quimioterapia sin cirugía, ese ponerle que no sabemos. Son más frecuentes en la periferia del pulmón y adeno también. y adeno también. Entonces, obviamente la respuesta no va a ser ninguna de ellas, ¿sí? Nos quedamos entre C y D nomás, ¿sí? Ponerle que no entiendo bien la imagen, pero lo que quiero que atiendan bien que esta lesión inicia en la zona periliar. Es bastante grande nomás, pero inicia en la zona periliar, ¿sí? De acá comienza, ¿sí? Entonces la lesión precursora es la displasia y el carcinoma in situ porque es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Entonces sean vivos y sepan descartar también. Por más que tengamos poco tiempo, tienen que saber descartar, como sea. Entonces la lesión precursora es la displasia y el carcinoma in situ. Entonces la respuesta es la D, porque los demás obviamente se refieren a una del carcinoma. Entonces, sean vivos de que si le marcan uno, no, obviamente la otra no va a ser la respuesta. ¿Sí? Richard, viste que ahí es un pedazo y no te das cuenta tanto si es periliar o no. ¿Vos Claro, cómo ahí pillas? acá se confunde si es periliar, pero eso es lo que o sea, acá se confunde si es periférico, si es periliar. Pero como te digo, es una lesión bastante grande, ¿sí? Que está pegado al ilio. Y ante la duda, mira las opciones, ¿sí? Y como le digo, o sea, las dos opciones que le está preguntando básicamente es si es adenocarcinoma o si es carcinoma epidermoide. Y si A y B no marca, o sea, si no puede marcar A y marcar B, entonces una sola respuesta, entonces busquen la que corresponde a un carcinoma epidermoide. ¿Se entiende? Porque la imagen es súper dudosa. Con la macro nomás es dudosa, ¿sí? Si me ponen la micro, respuesta fácil, ¿sí? Pero si me ponen la macro y yo dudo, veo las opciones. ¿Se entiende? Sí. Súper. En relación a la siguiente lesión, es correcto afirmar. No tiene relación con el hábito de fumar, es el tipo histológico más frecuente. En general, no muestran alteraciones genéticas. La lesión precursora es la metaplasia escamosa y el carcinoma escamoso in situ se presenta en las porciones centrales del pulmón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Ve? La respuesta es B. O sea, fíjense nomás, ¿qué ven en la imagen? Y eso es un adenocarcinoma, porque Es veo una, glándulas. es un adenocarcinoma. Ponerle que A, dudan, no tiene relación con el hábito de fumar. Ustedes saben que el carcinoma epidermoide es el que sí o sí está relacionado con el hábito de fumar. ¿Sí? El tema es que el adenocarcinoma también tiene cierta relación. Es nomás más frecuente en pacientes no fumadores. ¿Sí? Pero tiene una cierta relación, lo mismo con una alteración genética. Entonces, también tienen una relación, o sea, tienen una cierta implicancia. Lo que yo puedo afirmar 100% y es seguro que es el tipo histológico más frecuente, porque el adenocarcinoma es el más frecuente. ¿Se entiende? Entonces la respuesta es B, ¿sí? Acá no hay negocio. Pero fíjense más como que no es una, las opciones, o sea, lean las opciones, no se asusten, ¿sí? Fíjense, ustedes están seguros de que es un adenocarcinoma, no sé qué característica tiene, no sé si está bien diferenciado, mal diferenciado, si cualquier cosa, ni idea, ¿sí? La respuesta es en su cabeza, ni idea, sean básicos, sean simples para poder responder algunas preguntas, no se compliquen demasiado, entonces la respuesta es el tipo histológico más frecuente. Entonces, eso es lo que pueden saber, eso es lo que pueden defender, ¿sí? Las demás opciones obviamente siempre podemos discutir. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una EPOC? Asma, enfisema, proteinosis alveolar, bronquitis crónica, bronquiectasia. Fácil. No sé. Sí. La C, proteinosis alveolar. Entonces esa es la respuesta. No corresponde a una EPOC. El diagnóstico correcto de esta lesión es fácil también.
Fácil también. La D. Mesotelioma, pues, Mesotelioma. Mesotelioma, súper bien. Empiema, ¿qué era? Pus en la pleura. Pus, básicamente. Pus en la pleura. Metástasis, tengo que ver lesiones lobulares bastante, o sea, con diferentes tamaños, sí, a veces umbilicado, etcétera, etcétera. Adenocarcinoma, tengo que ver más en la periferia o hacia la zona periliar. ¿Cuál de los dos? periferia. Periferia, pero obviamente es un nódulo, o sea, generalmente acá lo que vemos es el engrosamiento de la pleura, ¿sí? Entonces la respuesta es mesotelioma, súper bien, fácil. Este del grupo B está un poquito más fácil en cuanto a en cuanto a a las preguntas, ¿sí? Con esta imagen es correcto afirmar. Las paredes alveolares están engrosadas, es una patología de relleno alveolar, el tamaño del pulmón está disminuido, es de origen infeccioso, se trata de una broncoaspiración. ¿Qué es esto? ¿Qué era lo que había? ¿Qué era lo que era? Había un líquido amorfo dentro de los alvéolos. Edema. Un edema agudo de pulmón. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. V. ¿Qué letra? V. La letra B es una patología de relleno alveolar, ¿sí? Esto realmente es una pregunta, es de súper divague realmente, o sea, no tiene mucha ciencia para poder saber esto. O sea, básicamente las paredes alveolares están engrosadas, generalmente tiene que haber fibrosis, tiene que haber algo más para poder marcar esto y para estar seguros. El tamaño del pulmón está disminuido, entonces mirando, tengan nomás en cuenta que si el alveolo está relleno, o sea, está lleno con algo, generalmente el tamaño obviamente no va a estar disminuido, generalmente va a estar igual o va a estar aumentado, ¿sí? Porque está rellenado. En el caso que esté aplastado, achicharrado, obviamente con ahí sí vamos a hablar de un tamaño disminuido, ¿sí? Entonces la respuesta es una patología de relleno alveolar. ¿Por qué no es de origen infeccioso? Porque esa no es la respuesta. No hay infiltrado inflamatorio. No hay infiltrado. Súper bien. Si no hay infiltrado, no hay infeccioso. Súper bien. Los abscesos pulmonares que se producen por aspiración son frecuentes en el lado izquierdo, ¿verdadero o falso? Este es re divague, realmente. Falso. ¿Por qué? Porque Porque el bronquio derecho es más recto, no sé qué. Exactamente, porque el bronquio derecho, por anatómicamente, está mucho más vertical que el izquierdo. Entonces, por eso es más frecuente. La broncoaspiración generalmente afecta más del lado derecho, por eso. Súper divague. El aumento de la resistencia del flujo aéreo como consecuencia de la obstrucción corresponde a la definición de EPOC. EPOC. Súper bien, que es lo primero que les había dicho. O sea, el concepto de EPOC es que el aumento de la resistencia al flujo aéreo como consecuencia de la obstrucción es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? Súper bien. En relación a esta imagen es correcto afirmar. Es una causa idiopática, tiene relación con la exposición al amianto, se da en pacientes cavadores de pozos, es consecuencia del humo del tabaco, es una patología asociada a vapeadores. V. ¿Qué opina el público? C. ¿Por qué? ¿Por qué sé? No es silicosis. Eso es silicosis, ¿sí? Básicamente la silicosis se ve así mismo, se ve con pequeñas condensaciones nodulares, por decirlo así. Esta es una imagen, digamos, característica de lo que es una silicosis. Obviamente, o sea, acuérdense que es como una fibrosis, pero, o sea, como una acumulación de tejido conjuntivo denso, era lo que les estuve describiendo hace rato. Entonces, justamente es un patrón relativamente... diríamos, ¿cómo les explico? No tiene un patrón definido en cuanto al tamaño, sino que algunas partes pueden ser más grandes, otras pueden ser más pequeñas, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando de la acumulación de sílice, ¿sí? Y eso es lo que se ve en pacientes cavadores de pozos, ¿sí?
En la macroscopía, o sea, en la macroscopía difícilmente yo pueda reconocer la relación con la exposición al amianto porque generalmente tengo que ver, los cuerpos de asbesto para estar seguro, ¿sí? Entonces es muy difícil afirmar eso porque necesito la microscopía. Lo que sí puedo ver estas estructuras en formas de estas estructuras blancas, que es lo que le hace también, que es lo que le hace el diagnóstico de las cáscaras de huevo en la radiografía, ¿sí? Entonces, si tienen estas estructuras blanquitas alrededor, entonces siempre tenemos que pensar en una silicosis, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta a ese da en pacientes cavadores de pozos. Esto es de verdad, el grupo C fue así un divague, eran muchas cosas así súper teóricas y súper nada que ver, ¿sí? Entonces, se dan pacientes cavadores de pozos por ser una silicosis, ¿sí? La causa más probable de la siguiente lesión es émbolo proveniente de las venas superficiales del miembro inferior, trombo de la arteria pulmonar, émbolo proveniente del ventrículo izquierdo, émbolo proveniente de las venas profundas de los miembros inferiores, trombo de la arteria aorta. ¿Qué responderían a esto? La D. La D, C. esto ya habíamos aprendido en trastornos hemodinámicos, siempre que tengamos un émbolo pulmonar, ya sea chiquitito o grande, provienen de las venas profundas de los miembros inferiores, ¿sí? Esa es la respuesta si bien aparece otra vez en esta parte del libro, ya sabemos por trastornos hemodinámicos. La estructura señalada con la flecha se observa característicamente en sarcoidosis, neumonitis por hipersensibilidad, neumonía organizada, fibrosis pulmonar idiopática, neumoconiosis. La D. La D, esto es justamente el concepto que les estuve mostrando, que es una fibrosis parcheada. O sea, vemos que acá está relativamente normal y acá vemos un foco de fibrosis así, sin contexto, en una microscopía, ¿sí? Si vemos esta imagen parecida en la macroscopía, esto es la silicosis, ¿sí? Pero en la microscopía, el hecho que nosotros veamos una zona parcheada de fibrosis, entonces esto es la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Entonces, esto es importante que retengan en sus mentes, ¿sí? Paciente de 60 años fumador, nódulo pulmonar de 2 centímetros con aspecto de envirio esmerilado en la TAC. Diagnóstico, hiperplasia adenomatosa típica, adenocarcinoma in situ no mucinoso, adenocarcinoma infiltrante de tipo sólido, adenocarcinoma infiltrante con patrón papilar, adenocarcinoma in situ mucinoso. ¿Qué marcarían en este? Le digo, esta entrega fue un divague. El de la C, o sea, el grupo C fue re divague. O sea, probablemente hizo 2 o 3 puntos por ahí hicieron en este grupo. Espero que mañana no sea así. Pero, por, siendo vivos, ¿cuáles son las opciones que les quedan? La D. No, no, siendo vivos, ¿cuáles son las dos opciones que tienen? C no puede ser. Repito otra vez, siendo El no vivos. mucinoso y mucinoso. Exacto, eso es lo que quiero que atiendan, ¿sí? Existe pues la clasificación de mucinoso y no mucinoso, ¿sí? De la adenocarcinoma in situ, ¿sí? Acá, por ejemplo, no puedo saber si es infiltrante o si es, o sea, difícilmente puedo saber si es in situ o si es infiltrante realmente, ¿sí? Pero realmente esta es una imagen muy específica del libro, ¿sí? Entonces, siendo vivos, por decirlo así, es difícil realmente identificar si es infiltrante o si es in situ. Pero esta imagen es de la clase realmente, que ahí les habla de la clasificación de in situ, mucinoso y no mucinoso. Es una imagen súper mega difícil, súper rompebola, pero ¿se acuerdan que yo les mostré una imagen que era el patrón, o sea, el patrón que tiene o sea, les voy a mostrar enseguida, les voy a mostrar ahora luego para que se les quede. A ver, espérenme que un ratito. Acuérdense, este es el patrón no mucinoso y les voy a mostrar cuál es el patrón mucinoso.
Ahí se me encuentra en mi pantalla. Ya. ¿Ven? Esto es el adenocarcinoma in situ patrón mucinoso. ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les llama la atención? El moco. ¿Ven? Esta estructura blanquecina que está acá, ¿sí? Esto es lo que le da el patrón mucinoso, ¿sí? Y el otro que les muestro es el patrón no mucinoso, que es básicamente este que está acá. Patrón lepídico no mucinoso es este y este es el mucinoso. ¿Se ve la diferencia? Sí. Es una imagen, o sea, es un tema recontra, amor, que esperemos que nos salga en la entrega. Pero eso es lo que quiero que miren, tipo, eso es lo que quiero que identifiquen, ¿sí? Si es mucinoso o no mucinoso, esa es la diferencia. Y les muestro el siguiente. Paciente fumador con lesión central y adenopatías mediastinales. Diagnóstico: adenocarcinoma, carcinoma de células pequeñas, células grandes, tumor carcinoide, carcinoma in situ, adenocarcinoma acinar. De células pequeñas. La de células pequeñas. Acá atiendan bien porque cuando habla de adenopatías mediastinales es otra cosa clínica que no les puse hace rato, pero cuando habla de adenopatías mediastinales es súper, súper frecuente en la de células pequeñas, ¿sí? Esta es otra imagen que les habla generalmente cuando les va a preguntar la de células pequeñas o la de células grandes, siempre le pone el contexto clínico, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el que estaba relacionado con pacientes fumadores? Era el carcinoma epidermoide y el carcinoma de células pequeñas. Entonces, al decirle paciente fumador, entonces carcinoma de células grandes no es, carcinoide no es y adenocarcinoma no es, ¿sí? Las opciones que nos quedan, carcinoma de células pequeñas o carcinoma escamoso, ¿sí? Y esto carcinoma escamoso no es. ¿Por qué? Porque no veo las perlas de queratina. Entonces, ¿cuál es la única opción que me queda? Carcinoma de células pequeñas y aparte me dicen neuropatías mediastinales, entonces esa es la respuesta obligatoriamente. No se asusten con esta entrega, es nomás lo súper difícil. Este último era un divague. ¿Cuál de las siguientes patologías no tiene relación directa con el hábito de fumar? Bronconeumonía, enfisema centroacinar, carcinoma escamoso, carcinoma de células pequeñas, histiocytosis de Langerhans. No se compliquen que. Puede ser bronconeumonía. Bronconeumonía, eso es infeccioso, o sea, no tiene ninguna relación, no comenzamos, no tenemos, no tiene nada que ver con si el paciente fuma o no. Si el paciente fuma, da igual, si el paciente no fuma, o sea, bueno, no da igual porque probablemente sea más complicado, pero ¿qué necesito para que haya una bronconeumonía o una neumonía? Un agente infeccioso, ¿sí? Si no tengo agente infeccioso, no importa si fumo o no fumo, ¿sí? Necesito. Entonces, por eso no tiene una relación directa con fumar o no. Tipo, la bronconeumonía se da por un agente infeccioso, ¿sí? Se realiza autopsia a un paciente, lo siguiente se encuentra a nivel pulmonar, su posible diagnóstico es neumonía en fase de congestión, neumonía en fase de resolución, carcinoma escamoso, neumonía en fase de hepatización gris, carcinoma bronquiolo alveolar. Este es facilísimo. Yo sé que ustedes saben. Hepatización gris puede ser. Hepatización gris. ¿Y por qué no es neumonía en fase de congestión? Parece que no hay eritrocitos. Si no veo eritrocitos, no puede ser de las demás fases. Acuérdense, si es fase de congestión, tengo que ver congestión, o sea, eritrocitos más bacterias. Si es hepatización roja, tengo que ver eritrocitos más neutrófilos. Y para hacer hepatización gris, no tengo que ver más eritrocitos. Y en esta imagen no se ve más eritrocitos, ¿sí? La neumonía en fase de resolución, básicamente tengo que ver un pulmón limpio, un pulmón sano, ¿sí? Entonces, por eso la respuesta no va a ser neumonía en fase de resolución. Entonces, las únicas dos opciones que nos quedan son A y D, ¿sí? Y la D es la respuesta porque en este caso
No veo eritrocitos en ninguna parte. Entonces es una empatización gris hasta demostrar lo contrario. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Súper. Yo sé que les hablé mucho, entonces ahora sí ya pueden descansar. Es un capítulo difícil, o sea, ahora empiezan los capítulos que son bastante complicados. No se asusten mañana con la entrega, ¿sí? Lo que quiero que tengan en cuenta es que no son tan difíciles como parece, sean un poquito más vivos de lograr hacer ese descarte, ¿sí? Aprendan y atiendan que no siempre van a saber la respuesta, siempre tienen que saber descartar. ¿Sí? Entonces no se compliquen tanto mañana, yo sé que saben, repasamos las cosas más importantes, por lo menos para poder responder las preguntas más grandes, ¿sí? ¿Estamos? Gracias, Súper. Richard.